congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, nosotros también estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Constitución y consideramos que el modelo recogido por la Comisión es superior al propuesto por la Comisión de Justicia, en la medida en que, como ya se ha dicho, la superintendencia entrañaría reformas constitucionales y además en términos prácticos crearía un ente demasiado grande y demasiado distante tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y eso se traduciría seguramente en procedimientos mucho más engorrosos, cuando lo que necesitamos es una institución ágil que prevenga y que responda rápidamente a los problemas de disciplina y de otro tipo que se presenten en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, presidente, reconociendo que este órgano de control e integridad tiene que estar adscrito al Poder Judicial o al Ministerio Público, debemos de reconocer que dentro de la institución, ese organismo, para cumplir bien su función, tiene que tener el mayor grado de autonomía posible. Y ese grado de autonomía pasa, presidente, por garantizar que quien dirige esa autoridad pueda ser independiente del Poder Judicial o del Ministerio Público. Y por tanto exigir que el jefe de la autoridad haya pasado por la carrera judicial, sean 2, 5, 10 años, no nos parece lo más oportuno. De lo que se trata es, si hay un buen juez que pasó por la carrera durante toda su vida y está calificado para la función y así lo considera la Junta Nacional de Justicia, pueda ser nombrado jefe de la autoridad. Pero que la Junta Nacional de Justicia no tenga que limitar la capacidad de seleccionar solo entre quienes han ejercido la magistratura. En ese sentido, rescatamos la propuesta del Ejecutivo que abría la cancha para que otros abogados puedan cumplir esa función, como se ha dicho, por ejemplo, un buen fiscal o una persona con experiencia en labores de prevención, de lucha contra la corrupción, pueda cumplir esa función junto con un equipo de civiles y de miembros de la carrera que hagan la labor de prevención de la corrupción y de investigación y sanción de las faltas disciplinarias dentro del Poder Judicial o el Ministerio Público. Esa sería, presidente, la primera propuesta que estamos haciendo, que coincide con otras hechas ya en el mismo sentido y me parece que su fundamentación está muy clara. En segundo lugar, la autonomía también tiene que darse en relación con los partidos políticos y por eso sería bueno que quien ejerza la jefatura de la autoridad haya tenido, si ha hecho política, cosa que no es un crimen, haya tenido que dejar tiempo adicional. La política partidaria, digo, 5 años antes del ejercicio de esta función. Esa es una segunda modificación que estamos presentando y que coincide con otras ya hechas por colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Presidente, me pide el congresista Arana una interrupción. Congresista Arana tiene la interrupción. 2 interrupciones. Gracias, presidente. Presidente, como sea visible, la presidenta de la comisión se ha hecho presente en el hemiciclo y va a asumir su responsabilidad. Hay elementos que podrían ser de forma, le he planteado a la presidenta que esos temas podrían votarse con cargo a redacción, o si hay temas más de fondo discrepantes, esos podrían ir a un cuarto intermedio. En lo que está planteando el congresista Gino Costa y otros colegas, creo que hay un tema importantísimo. No puede ser como nos plantea el Poder Judicial, que después de lo que ha pasado con el tema de que entre hermanitos se arreglan las cosas, ¿no?, se pretenda hacer pasar como autonomía el hecho de que sean los propios jueces los que se controlan a sí mismos, incluso con experiencia dentro de la carrera. En ese sentido creo que es atendible, presidente, el reclamo de que efectivamente quienes por concurso de méritos, con conocimiento que puede ser de la academia, en algún caso efectivamente para la presidencia de la Junta Nacional de Justicia puede ser alguien que ejerció, pero para el órgano de control limitarlo a que sean ellos mismos, ese problema incluso está haciendo aguas dentro del Congreso en la Comisión de Ética. O sea, ¿qué mecanismo tenemos para regular y ejercer un nivel de control cuando somos nosotros mismos
por balance de poderes, por conveniencia, por compadrazgo, por lo que fuera. Entonces es evidente que respetando la autonomía del Poder Judicial, se necesita que ese criterio, como está planteando el congresista Gino Costa, de que por concurso público, teniendo conocimiento de las materias que se van a controlar, efectivamente no esté supeditado al hecho de pertenecer y haber ejercido la magistratura. Y segundo, presidente, es inadmisible el tema de dar licencia a quienes tengan afiliación política. Porque sabemos, la lucha contra la corrupción no tiene bandera, presidente. Y entonces no puede ser que ahora dice, dejo mi militancia en el partido político porque ahora voy a ser juez porque lo digo con declaración jurada. Es absolutamente peligroso, presidente, que la figura de que pueda pedir licencia a su organización política, Segunda interrupción. sea de centro, de izquierda o de lo que fuera, o se reclame independiente, es absolutamente peligroso que en realidad abramos la puerta para una especie de puertas giratorias en la que un día va a ser militante de un partido, hace una declaración jurada de que pide permiso y va a ejercer como juez, y luego eventualmente se reincorpore a la organización política. Esa es la manera como los partidos políticos tradicionales han infiltrado el Poder Judicial. Esa es la manera como han infiltrado la Fiscalía. Y por eso no nos extraña luego que veamos asesores de congresistas en los temas del deslacramiento en la Fiscalía. Luego que veamos que estos jueces que son sospechosos de no estar actuando con justicia porque se identifican con una determinada fuerza política, más aún si esta llega a ser gobierno. Porque lo que va a pasar, presidente, es que si llega a ser gobierno, la relación esta que dio con una autorización, que pidió una autorización, un permiso, una licencia, no funciona, porque es distinto que sea miembro de una organización política que luego esa organización... Puede continuar. Congresista Costa. El congresista Arauz me pide una interrupción, no sé si por excepción se podría... La tercera interrupción, congresista Arauz. A ver, sí. Gracias, congresista Costa, y gracias, señor presidente. En realidad, lo más sensible es mantener una puerta giratoria. Imagínese un juez que asuma este cargo y que después tenga que regresar a la judicatura. Tendríamos un gran problema, porque él va a estar siempre con la espada de Damocles de que si él evalúa y sanciona a alguno de sus colegas, cuando él regrese, él va a ser el sancionado. Entonces, por eso tenemos que poner bien claro que no existe esa posibilidad de puerta giratoria. Y es por eso que invoco que pongamos en el acuerdo que lleguen las dos comisiones, que se ponga claramente que es una vía judicial totalmente especializada y separada del Poder Judicial en sí mismo. Congresista Costa. Gracias, presidente. Entonces, decía que estando la autoridad de control dentro del Poder Judicial, debemos garantizar el máximo grado de autonomía, y eso pasa por permitir que gente ajena a la carrera judicial pueda también dirigir la autoridad, en primer lugar. En segundo lugar, que tenga que ser independiente de los partidos políticos, y por tanto, si ha tenido militancia política, haya tenido que renunciar a su partido en un plazo mínimo de 5 años, es lo que planteamos nosotros, porque el proyecto, el dictamen que estamos discutiendo, dice que basta con, digamos, el pedido de licencia una vez que asume el cargo, y eso nos parece muy peligroso por las razones que ya se han dicho. En tercer lugar, presidente, otra cosa que puede otorgar a la autoridad el mayor grado de autonomía es Tiempo adicional. además de estar integrada por jueces, contralores, que nos parece muy bien, pueda también estar integrada por personal civil, pero no personal civil que hace las veces de personal auxiliar de los jueces contralores, sino que puede estar eventualmente en el mismo nivel y con las mismas responsabilidades que un juez contralor, porque debemos recordar que la autoridad no se limita a cumplir funciones disciplinarias en el Poder Judicial, sino que es un ente de prevención de la corrupción. Y entonces el tipo de perfil que se requiere para prevenir la corrupción no necesariamente es el de un juez o de un fiscal, si estamos hablando del órgano de control del Ministerio Público. Entonces, creo que el proyecto, como recogí inicialmente la propuesta del Ejecutivo,
debe dejar al jefe, ¿no es cierto?, la libertad de armar su equipo, contando también con personal civil que esté en las mismas condiciones. Tiempo adicional. Y que incluso pueda participar en los órganos de toma de decisiones de la autoridad. Por supuesto, después de calificar profesionalmente y con una trayectoria adecuada para cumplir esa función. De lo contrario, estamos nuevamente cerrando este órgano de control a miembros de la carrera, para que, digamos, ocurra lo que incluso nos ocurre acá, que nos vemos enfrentados con la dificultad de que Otorongo no come Otorongo. No queremos eso después de lo que hemos visto. Queremos abrir más bien los mecanismos de control para profesionales, ¿no es cierto?, que vengan de fuera de la institución y que ayuden a airear la institución. De manera que estamos proponiendo, presidente, modificaciones en ese sentido al artículo 103, inciso C, y voy a entregarle al presidente, a la presidenta de la comisión, la propuesta detallada. Y en cuarto lugar, presidente, para que concluya. Para garantizar esta autonomía, la máxima autonomía posible dentro del Poder Judicial, sería bueno restablecer la propuesta de que esta autoridad, en la medida en que no solo tiene funciones administrativo-disciplinarias, sino también funciones de prevención de la corrupción, cuente con una policía adscrita a este cuerpo, que pueda identificar mapas de riesgo y que pueda servir de una suerte de alerta temprano. Para que concluya, por favor. Posibles que esta policía adscrita, por supuesto, no va a ser una policía propia del Poder Judicial, tienen que ser efectivos de la Policía Nacional del Perú, adscrita a la autoridad, que cumpla funciones de naturaleza preventiva y que sirva de alerta temprana y pueda comunicar a quien corresponde si hay una situación, digamos, de sospecha de hechos delictivos a la autoridad fiscal correspondiente. Ese tipo de mecanismo debería ser parte de las atribuciones que tiene esta autoridad, presidente. Nos parece que eliminar es castrar a la autoridad de una herramienta importantísima para que no se repitan hechos como, por ejemplo, el de los cuellos blancos del puerto. Y para terminar, presidente, una última función que tiene que ver con las actuaciones preliminares que en relación con todos los jueces del Poder Judicial pueda tener esta autoridad. El dictamen excluye a los jueces supremos, pero las actuaciones preliminares lo que significan es que la autoridad podrá asegurar la prueba y ponerla inmediatamente en manos de la Junta Nacional de Justicia, pero negarle a la autoridad la posibilidad de acciones preliminares significa privarla de la posibilidad de asegurar la prueba cuando la autoridad entra en conocimiento con un hecho que requiere la atención de la Junta Nacional de Justicia. Habría que reincorporar en ese sentido el literal G del artículo 102A del... Para que concluya. Y ahora sí concluyo, presidente, le agradezco por el tiempo que me está dando. Una última sugerencia tiene que ver con la hoja personal de los jueces. Se propone que la amonestación sea borrada de la hoja del juez al año de haberse impuesto, y que la otra sanción, que es la multa, sea borrada a los 2 años. Nosotros estamos proponiendo que pueda tener una vigencia de 3 años la amonestación y de 5. Congresista, tiene que concluir, por favor, 30 segundos. Presidente, y que cuando estamos ante una suspensión como sanción disciplinaria, esa suspensión se mantenga en el registro personal del funcionario judicial respectivo, presidente. Le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dado. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas congresistas.
Primeramente, presidente, quiero por intermedio suyo trasladar a la presidenta de la Comisión de Constitución para que pueda acumular mi ley 4129 y que se acumule al proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y el aporte es ahí se había consensuado tener estudios de especialización de nivel de posgrado, diplomado o maestría, y no es cierto tampoco, los colegas que han estado manifestando, también era una idea de la bancada que ya había propuesto con experiencia profesional por lo menos 5 años. De ahí solicitaron y también se recabó la información que sea menos años, pero no ha sido de mi bancada. Entonces también hago como precisión y aclaración para que no pueda creer la prensa o emitir otra opinión contraria. Es muy importante las precisiones. También quiero que se agregue al litoral H, al no encontrarse inscrito en el registro de deudores judiciales morosos. Eso también hago notar porque también por ahí dicen que nosotros queremos que se incremente o que se aumente o que se pueda añadir. Entonces, en esos extremos, como bancada, tenemos que aclarar que también nosotros hemos consensuado algo que se ha solicitado. Dicho eso, también en el litoral L, que no puede contar con afiliación política, también se trata de malinformar, también hay que hacer la precisión y la aclaración que también lo hemos consensuado, no puede contar con afiliación política y no haber participado como candidato en algún proceso electoral en los últimos 4 años. También también congresista. Entonces, presidente, quería hacer notar, es por eso que pido la acumulación de la ley 4129, que nosotros también trabajamos de manera responsable. Y si no coincido, presidente, y tengo que hacerle notar, también cuando se quiere imponer y decir que tiene que también ser parte de la creación de la Autoridad Nacional. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Le agradezco. Que tiene que ser una persona que no sea de la formación y que sea una persona civil. Tiene que obedecer a la academia y tiene que ser un profesional de carrera para que garantice. Por algo estamos haciendo estos cambios y estos cambios van a garantizar la buena administración de la justicia, porque qué fácil es hablar no a la corrupción, y eso también va a ser parte de ella, y entonces hay que sincerar con lo que vertimos y con lo que vamos a plasmar a través de la ley, presidente, porque eso corresponde como congresistas generadores de leyes y por encima del derecho positivo. Eso quería, y con su venia pido a la presidenta para que lo pueda acumular la ley 4129. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente la ciudadanía tiene que saber que este proceso que se inició el año pasado, cuando se evidenció de manera pública y masiva los niveles vergonzosos de corrupción a los que se había llegado en instancias del sistema de justicia, está en proceso de culminar un conjunto de modificaciones y de reformas. Lo más visible que este Congreso ha podido ofrecerle a la ciudadanía fue la aprobación de la ley de la Junta Nacional por la Justicia y el mecanismo de implementación de la nueva Junta que pronto esperemos sea convocada.
Pero esta iniciativa legislativa que ha sido también planteada por el Ejecutivo y que ha sido debatida en 2 comisiones del Parlamento es igual de importante. Se trata nada más y nada menos que la instancia que va a ejercer las funciones de control de jueces y magistrados en todos los niveles, salvo efectivamente el nivel más alto, pero que sabemos es justamente en donde se ubican los mayores problemas que tienen que confrontar los ciudadanos cotidianamente, los cientos de miles de procesos judiciales que se encuentran con una barrera de acceso a la justicia que tiene que ver justamente con la calidad de esa función que cumplen estos magistrados. La gente lo percibe, la gente sabe que hoy en día no estamos simplemente ante la necesidad de prevenir que hechos de corrupción o de hechos de mala gestión de la administración de la justicia se den. Estamos más bien en un escenario contrario, estamos en un momento en el que lo que hay que hacer es limpiar justamente nuestras instituciones de quienes han distorsionado y pervertido la responsabilidad que le dio el Estado. Ese es el punto de partida con el cual deberíamos debatir esta norma, presidente. Lo digo esto considerando, por supuesto, también a los valientes magistrados que dan el ejemplo de lo que debería ser el correcto trabajo dentro de la función pública. Gente que ha salido a denunciar, gente que ha salido a deslindar de estas mafias corruptas, de Inostrosas, de los que se apropiaron del sistema de justicia a nivel de lo que fue, por ejemplo, la provincia constitucional del Callao. Ha habido gente honesta que lo que ha hecho es sí decir que no se puede permitir que estos otros sigan cooptando el Poder Judicial y el sistema de justicia. Pero por eso nos parece preocupante que este proyecto guarde los objetivos para los cuales fue planteado. Una de las cosas más importantes, y ya lo ha dicho también algunos colegas de nuestra bancada, y nosotros queremos insistir en ello, presidente, es que no puede seguirse menoscabando o minimizando estas dinámicas de conflicto de interés. Hoy existe ya una OCMA. Hoy hemos visto cómo ha fracasado permanentemente esa OCMA. Los ciudadanos que en sus procesos judiciales se han visto chocar con este muro que impide el acceso a la justicia, saben que cuando han hecho una denuncia ante la OCMA por un proceso en el que se ha vulnerado sus derechos, no ha habido ninguna sanción. Y tenemos casos emblemáticos que incluso luego han tenido que ver cómo las sentencias que fueron dadas en primera instancia se anulaban a nivel de la Corte Suprema, Tiempo adicional. Se anulaban en el Tribunal Constitucional. La OCMA no dio ninguna sanción a los magistrados que inicialmente dieron sentencias de vergüenza. Miremos el caso de Arlet Contreras en Ayacucho. Una joven que vimos cómo todo el país vio cómo la maltrataban, con un video de por medio. El proceso de ella tuvo que, con una exigencia no solamente de su protagonista, sino de los ciudadanos y ciudadanas que estamos cansados de la violencia, tuvo que llegar aquí, a Lima, para poder evitar justamente esos conflictos de intereses. El proceso evidentemente rechazó esa sentencia inicial. ¿Y ha habido alguna sanción a los magistrados de Ayacucho por lo que hicieron? No solamente haber validado que era posible golpear y arrestar a una mujer con un video de por medio, sino además haberle hecho perder años valiosos de su vida litigando en un poder judicial corrupto. No ha habido ninguna sanción a esos magistrados. La OCMA sigue durmiendo el sueño de los justos. Y muchos se preguntan, ¿eso tiene que ver con que el hecho de que justamente la cabeza de esa OCMA es un juez o una jueza que ha sido parte justamente de esta Tiempo adicional. dinámica de cooptación del Poder Judicial por parte de la corrupción? ¿Cómo no entender que ese criterio de exigencia de que quien va a ser la cabeza de esta nueva autoridad de control del sistema de justicia sea justamente alguien que haya sido parte de la magistratura por un número de años mínimo? Es evidente que estamos generando que ese conflicto de interés nuevamente vuelva a aparecer. Por eso nos parece grave que se haya insistido con mantener este artículo referido a el artículo 103, el inciso F, y que incluso se hable de ampliar este requisito. O sea, ya no solamente serían 2 años, sino 10 años. Estamos acotando la posibilidad de que haya un perfil determinado para este juez que sería el jefe de la autoridad de control. Estamos acotando la posibilidad de que haya más postulantes. Va a haber, evidentemente, un concurso público de méritos para elegir al jefe de esta autoridad, pero estamos acotando la posibilidad de que los postulantes sean justamente jueces que han tenido 10 años en el ejercicio. 10 años donde se han conocido unos a otros. 10 años donde
Para que concluya, por favor. Donde han compartido responsabilidades y muchas veces se observan cosas indebidas que no son claramente señaladas. Entonces, presidente, este no es un tema menor, este es un tema que tiene que ser recogido. Ojalá que se entienda la necesidad de que no sigamos nosotros mismos poniéndole una traba a esta autoridad que están haciendo y que es una necesidad para empezar a reformar el sistema de justicia, para limpiar la casa, porque hoy lo que tenemos es limpiar, no estamos ante una situación en la que vamos a prevenir nuevos hechos solamente, sino tenemos que limpiar lo que hoy ya se ha infestado en el Poder Judicial, que es una corrupción vergonzosa. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas el día de hoy, quienes efectivamente estamos debatiendo un proyecto muy importante, un dictamen que está siendo pedido por nuestra población peruana y por nuestras distintas autoridades. Nosotros también nos sumamos a apoyar esta iniciativa, pero siempre aportando algo muy importante, señor presidente, colegas congresistas. En el artículo 103, el jefe de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial es la máxima autoridad del órgano de control funcional al cual lo representa. Pero lo que queremos es resaltar algo. Colegas congresistas, el nombramiento de ese periodo se dice que es por 5 años, pero no debe tener ninguna prórroga más. Si son 5 años, debe ser 5 años, así como tiene el mandato los alcaldes, los congresistas, el presidente de la República. Muchos de los funcionarios o autoridades que efectivamente elegimos aquí, por X motivos, son prorrogables y algunos todavía son renovables. Entonces, debería de considerarse de que esto solamente tenga un mandato por 5 años, lo cual sería muy saludable. Asimismo también, señor presidente, colegas congresistas, en el artículo 103A, requisitos para ser el jefe de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial, en el presente artículo observamos lo siguiente: tener una reconocida trayectoria profesional. Yo creo de que aquí tiene que haber un órgano de control, de evaluación, para no tener los problemas que hemos tenido hoy en día dentro del Poder Judicial. Soy autor de un proyecto de ley justamente de lo que debería de asumir responsabilidades los jueces y fiscales que prácticamente hagan una orden contradictorio, que deberían de pagar una reparación civil al ciudadano común y corriente que no se le encuentra responsabilidad. Entonces, no es justo de que aprovechando de su autoridad, el Poder Judicial o el Ministerio Público o cualquier autoridad que dictamen una orden contra un individuo, contra un ciudadano, fácilmente pues se lave la mano y diga, señor, me equivoqué, y que la reparación civil lo pague el Estado, no yo. Eso no está bien, señor presidente, colegas congresistas. Por eso es muy importante de que la designación de la máxima autoridad del Poder Judicial debe tener pues una reconocida trayectoria profesional, que es por cierto, es un concepto subjetivo también y ambiguo. Asimismo, señor presidente, deben tener pues estudios de posgrado, de especialización, algo que efectivamente sobresalga y conlleve a la buena marcha y a buena dirección de esta institución. Asimismo también mínimamente diplomados o maestrías correspondientes en temas referidos a gestión pública, desarrollo de políticas públicas o sistemas de control, o acreditar experiencia profesional por lo menos de 2 años como mínimo a más en los temas que efectivamente van a conllevar. Tiempo adicional. Muchas gracias, presidente. Si el jefe de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial tiene el rango de juez supremo, consideremos que debería tener pues ese grado del cual he manifestado, para que de esa manera durante los 5 años que está pues trabajando, pueda compartir lo que ha aprendido. Y asimismo también las exigencias para el cargo deben ser similares a la Junta Nacional de Justicia, del cual solicita también pues hacer acceder al cargo de magistratura, ¿no? En este caso de magistrado. Por ello, señor presidente, nos adherimos a apoyar, pero siempre en cuando también la comisión tome en consideración algunas de nuestros petitorios con la finalidad de que tengamos una mejor administración de justicia a favor de todos los peruanos, del cual claman en este momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Villanueva.